tardes. Vamos a abrir la Biblia en el Antiguo Testamento, en el libro de Job, para que reanudemos nuestro estudio que estamos teniendo todos los jueves. Libro de Job, en el capítulo número 36. Vamos a ver el cuarto discurso de Eliú. Ya lo hemos estado viendo y vamos el día de hoy a ver los primeros 15 versículos nada más. Job 36, del versículo 1 hasta el 15. La palabra del Señor dice: añadió Eliú y dijo: espérame un poco y te enseñaré, porque todavía tengo razones en defensa de Dios. Tomaré mi saber desde lejos y atribuiré justicia a mi Hacedor. Porque de cierto no son mentira mis palabras. Conmigo está el que es íntegro en sus conceptos. He aquí que Dios es grande, pero no desestima a nadie. Es poderoso en fuerza de sabiduría. No otorgará vida al impío, pero a los afligidos dará su derecho. No apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en trono para siempre y serán exaltados. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Vamos a hacer una oración. Señor, te damos gracias porque permites que tengamos en nuestras manos, Señor, tu palabra, y oramos para que tú la bendigas a nuestras vidas, como tú lo has hecho siempre a través de toda la historia. En el nombre de Jesús te lo pedimos y te damos gracias. Amén. Bueno, hermanos, estamos en el capítulo 36, ya estamos casi terminando el libro de Job. Y bueno, espero que nos haya servido de mucho, ¿verdad? En lo personal sí, porque bueno, pues estoy estudiándolo junto con parte de la iglesia y pues yo he estado viendo nuevas enseñanzas, ¿verdad? A través de los 3 discursos que veíamos con los primeros 3 hombres que están con Job, se tiene una perspectiva, ¿verdad? Pero a medida de que el libro va avanzando, entonces, y van corriendo los discursos de los diferentes oradores, y se llega a este cuarto discurso que es de un hombre llamado Eliú, entonces da una perspectiva nueva. Nos damos cuenta, ¿verdad?, que el sufrimiento Dios también lo usa para acercarnos más a Él, y es lo que vamos a hablar el día de hoy, en parte, ¿verdad? En parte, Eliú vuelve a retomar sus pensamientos, vuelve a tomar palabras que Job dijo en los capítulos anteriores, en el 2, en el 13, y vamos a ver cómo es que Eliú sigue dando una visión buena para nosotros, porque vamos a encontrar en esta parte del capítulo 36, a través de las palabras de Eliú, vamos a encontrar a un Dios que es un Dios sabio y poderoso en la forma en cómo Él trata a la humanidad. Obviamente que Dios es bueno, y a través de las generaciones todo el hombre, la historia del hombre se ha dado cuenta, ¿verdad?, de estas pues gran logro que tiene las personas, el hombre, la iglesia, a través de estar bajo el cuidado del Señor. Bueno, ya lo comentamos, los capítulos 36 y 37 del libro de Job contienen el último discurso de Eliú, es decir, nos falta este capítulo y el siguiente. Los 2 capítulos 36 y 37 forman el cuarto discurso de Eliú, el último. Y bueno, los primeros discursos de este hombre de Eliú lo que reflejaban era una impaciencia, ¿verdad?, y una brusquedad por parte de este joven. Y en contraste con este último discurso,
las palabras son más amables y más considerables. Es decir, Eliú se mueve de un estado no tanto emocional, pero la forma en cómo él dice las palabras varía, ¿verdad? Así que vamos a ver un contraste a las palabras que ya él había pronunciado, muy fuertes, muy severas, como un fiscal, acusando a Job, pidiendo que se le examine muy detenidamente, y aquí encontramos ya otras palabras más comprensivas. En los primeros 4 versículos es una introducción del resto del capítulo, de los 2 capítulos. Dice al principio, ¿verdad? Cuando, en los 4 primeros versículos, en lo que forma la introducción, lo que menciona este hombre, o vemos a Eliú que está convencido, ¿verdad? Que Job había acusado a Dios injustamente. Entonces, por lo tanto, porque Eliú recuerda las palabras en el capítulo 13, ahorita las vemos, en donde de una forma Job estaba acusando al Señor. Decía, pues ¿por qué es que me ocurre esto, Señor? Ya lo comentamos, ¿verdad? ¿Por qué es que me ocurre que estoy sufriendo si yo pues prácticamente no he cometido ningún agravio, ¿verdad?, en contra de ti? Entonces, por eso es que Eliú se siente obligado a salir en defensa de Dios. A pesar de que era un hombre joven, Eliú afirmó que tenía bastantes conocimientos y pretendió usarlos para atribuirle la justicia a su hacedor. Eliú estaba recordando, bueno, por eso es que, o sea, para que nos quede más claro, ¿verdad? Dice en el versículo 4, al final, contigo está el que es íntegro en sus conceptos. Otras versiones traducen el versículo 4 como diciendo, tienes delante de ti a la sabiduría encarnada. Por ejemplo, la Nueva Versión Internacional así lo traduce. Y no está mal, está bien. Y no es que Eliú esté jactándose de que tiene mucho conocimiento y de que es sabio y quiere humillar a los demás. No, él está diciendo que el conocimiento que tiene en cuanto a Dios, en cuanto a su hacedor, todo este conocimiento que él ha recopilado a través de todo el tiempo, le va a servir, le está sirviendo para decirle a Job que está equivocado y para defender al Señor principalmente. Entonces, no pensamos que Eliú está completamente envanecido, ¿verdad? Y le está diciendo a Job, está tratando de presumirle. No. Lo que está haciendo este hombre Eliú está recordando las primeras palabras que Job le dirigió a sus amigos. Si usted quiere ver ahí en el capítulo 13, versículo 4 del libro de Job, encontramos que las palabras que Job les había dicho a sus amigos son las siguientes. Job 13, versículo 4 dice, vosotros ciertamente sois fraguadores de mentiras. Un fraguador de mentira, o bueno, un fraguador es aquella persona o personas que hacen planes para hacer lo malo y para decir mentiras. Esos son los fraguadores. Y entonces Job le está diciendo, ¿verdad?, a sus amigos, a toda la gente que está ahí, ustedes son unos fraguadores de mentiras. Ustedes planean mentiras, ustedes planean cosas vanas en mi contra para ridiculizarme, para exhibirme. Entonces, refiriéndose a él mismo, Eliú dijo atrevidamente, ya lo comentamos en el versículo 4, contigo está uno que es íntegro en sus conceptos. Es decir, de una forma Eliú le está respondiendo a las palabras que Job dijo en el capítulo 4. Y como Eliú estaba presente cuando Job dijo esas palabras, dijo, no, yo estoy joven y no he cometido ese tipo de mentiras, ni he sido un fraguador. No he planeado hacer daño a nadie. Y le responde, ¿verdad?
Por eso le dice, contigo está uno que es íntegro en sus conceptos. Eso lo dice en el versículo número 4. Entonces, en esta pequeña introducción que da Eliú para el resto del capítulo, para el resto de su discurso, pues encontramos, ¿verdad?, que empieza el discurso en sí a partir del versículo 5 hasta todo el capítulo 37, o sea, todo el capítulo 36 a partir del versículo 5 y todo el capítulo 37. Ese va a ser el discurso de Eliú. Y los 4 versículos primeros fueron una introducción. Entonces, en este discurso, en el discurso que va a dar Eliú, él enfatiza la sabiduría y el poder de Dios en su trato con los seres humanos. Va a mencionar que Él es un Dios sabio, pero que a pesar de ser un Dios sabio, Él comprende a los seres humanos, Él los entiende. Por su omnisciencia, porque también menciona este otro atributo del Señor, Él es perfectamente justo, o sea, Dios es perfectamente justo e imparcial en su trato con los hombres, siendo a la vez bondadoso y compasivo. Es decir, todo conocer del Señor acerca de las personas lo hace ser un Dios compasivo y un Dios sumamente bondadoso. Así que, como es omnipotente, Dios puede hacer lo que desee. Es capaz de hacer que el impío tenga un fin desastroso, porque es no finalmente lo que busca Job, pero ese es un pensamiento que tiene Job. Bueno, ¿por qué al impío, por qué al malo no le das una recompensa, lo que él merece? Bueno, Dios, siendo todopoderoso, Él tiene todo el conocimiento de todas las personas, pues Él puede hacer eso, Él es capaz de hacer que el impío tenga un fin desastroso. Y también, por otra parte, les da al humilde y al afligido sus derechos. No olvida a los justos, ¿verdad? Nunca los va a olvidar. Eliú dijo en el versículo 7, no aparta sus ojos de los justos, antes bien con los reyes los sienta en tronos y los exalta para siempre a los justos. Y bueno, estas palabras de este versículo 7, que dice que no apartará de los justos sus ojos, es decir, el Señor está constantemente viendo las acciones de los justos. Hace 8 días decíamos, ¿verdad?, ¿en qué le beneficia tu justicia a Dios? En nada. Lo decíamos y lo volvemos a decir, en nada le beneficia. Pero eso no significa que no te va a observar las cosas que tú haces que son justas. Sí las observa, claro que sí. Entonces, a Dios, haciendo una conclusión, a Dios no le benefician en absolutamente nada tus justicias. Dios sigue siendo Dios con o sin tus justicias que tú hagas. Pero si tú haces justicia, si tú actúas obras de justicia, a ti sí te conviene hacerlas, porque Dios te mira, Dios te observa y Dios te recompensa, ¿verdad? Entonces, finalmente decíamos hace 8 días en el versículo 8 del capítulo 34, que ahí nos da una solución importante. Si tú haces cosas buenas, le irá bien a tu prójimo. Si tú haces cosas malas, le irá mal a tu prójimo. Finalmente, el afectado o beneficiado es el prójimo y uno mismo. Dios no. Dios no se afecta ni por el pecado, ni tampoco por tus buenas obras de justicia. Pero sí Dios te observa, ¿verdad? Lo está diciendo el versículo 7, lo volvemos a leer. Dios no apartará de los justos sus ojos. Qué interesante, qué interesante. Dios no apartará sus ojos de los justos. Qué interesante eso, hermano, para aquellos hombres y mujeres que hacen obras de justicia, que actúan justamente en todos los ámbitos de la vida. Qué interesante es esto. O sea, al ser humano le da paz, le da tranquilidad, lo motiva, sí. Entonces aquí vemos dos ideas, ¿verdad?, acerca de la justicia.
lo que beneficia al hombre, cómo le beneficia al hombre la justicia o cómo lo perjudica. Y la otra idea es a Dios no le afecta absolutamente nada, negativa ni positivamente, las buenas obras ni los pecados de los hombres. Dios sigue siendo Dios. Y esto es lo que Liu está hablando, ¿verdad? Entonces, volvemos a tomar esa idea del versículo 7 que dice que Dios a los justos los sienta en tronos, y los exalta para siempre, eso dice el versículo 7. Y esas palabras del versículo 7 nos recuerdan a dos héroes, bueno, puede haber más, ¿verdad? Pero a dos héroes del Antiguo Testamento, a Daniel y a José. El profeta Daniel y José el soñador, que fue antes de Daniel. En Génesis 50 encontramos la vida de José, y en el libro de Daniel encontramos la de Daniel. Bueno, dos hombres, dos héroes del Antiguo Testamento en donde el Señor los exaltó. Los dos sufrieron mucho, los dos sufrieron injustamente, enfrentaron muchas tentaciones, fuertes tentaciones, y finalmente fueron exaltados a posiciones importantes. Los dos fueron los hombres más importantes de Babilonia y de Egipto, imperios sumamente fuertes en el mundo antiguo. Bueno, estos hombres que Dios los exaltó porque eran justos. Si miramos la vida de José y la vida de Daniel, eran hombres justos, claro que sí. Y nunca, jamás los ojos de Dios se apartó de ellos, nunca. Permitió que Daniel sufriera en el pozo con los leones, sí sufrió. Y permitió que Daniel pasara vergüenzas con todo el pueblo, que lo avergonzaba, etcétera, sí. Dios permitió que José fuera encerrado en un hoyo por sus hermanos por mucho tiempo, que fuera vendido como esclavo, que estuviera en la cárcel, todo lo que pasó José, sí lo permitió el Señor. No le agradaba al Señor, pero Dios permitió ese sufrimiento, primeramente para acercarlos más a Él, como a Job, y después para exaltarlos, como a Job lo va a hacer más adelante. Entonces sí, ¿a quién le conviene ser justo? Pues al ser humano, al hombre. Dios sigue siendo Dios, hermano, eso nos debe quedar claro. O sea, no debemos condicionar a Dios y decir, mira, Señor, pues yo ya todo lo que hice, ya levanté 3 iglesias, 4, soy misionero, predico y voy en todas partes hablando del Evangelio. Señor, mira mis obras de justicia, Señor, ya di todo mi dinero a los pobres o parte de ellos, Señor, mírame. No lo impresionas a Dios, Él sigue siendo Dios. Entonces, este hombre, Eliú, sabe estas verdades y quiere que Job las conozca para que él entonces cambie su perspectiva. Perdón, hermanos. Y bueno, ya dijimos que Dios librará, ¿verdad?, al justo a su debido tiempo y de la mejor forma que Él considere conveniente. Ya pusimos los ejemplos de Daniel y de José. El Señor los liberó en el tiempo que Él quiso liberarlos. Pasaron muchas cosas desagradables, pero finalmente el Señor los liberó. Así que Eliú entonces habló de la aflicción en dos sentidos. La primera como disciplina completa para el justo y como castigo bien merecido para el impío. Primero señaló el aspecto positivo de la aflicción en los versículos del 8 al 11. Dicen los versículos del 8 al 11, y si estuvieran prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Entonces, Eliú está señalando, ¿verdad?, el aspecto positivo de la aflicción en el versículo, del 8 al 11. Y enseguida menciona el lado negativo en los versículos del 12 al 15. Dice, pero si no oyeres, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Mas los hipócritas de corazón atesorarán para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas.
Al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Es decir, hay aflicción para todos los hombres, pero para el justo, esta aflicción finalmente el Señor los va a premiar, como a José, como a Daniel, como a muchas gentes. Al que no es justo, al que se enoja con Dios porque le va mal, al que no aguanta, al que no resiste, los versículos del 12 al 15, ese es el pago para ellos, ¿verdad? Pero si no hieren, o sea, si no entienden la disciplina, si no aceptan la corrección, si no hieren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Entonces es interesante, ¿verdad? El discurso de Liu creo que es muy interesante porque nos está poniendo las perspectivas del sufrimiento, del dolor en el justo y en el pecador. Eliú está usando, ¿verdad? Él usa la expresión grillos y cuerdas de aflicción en el versículo 8 para describir las tribulaciones que asaltan al justo. Los grillos refrenan tanto cómo duelen, ¿verdad? O sea, nos muestran cómo duelen, o es un sinónimo de dolor. Así también son las aflicciones que deben soportar todos los justos. Sin embargo, hermanos, esas aflicciones siempre sirven para un buen propósito. Pueden ser una advertencia para no seguir avanzando por el camino prohibido, por el camino equivocado. Cuando alguien está avanzando, cuando nos queremos desviar por algún motivo del camino ya señalado por el Señor, puede ser que lleguen aflicciones a nuestra vida, pero esas aflicciones son para la corrección y para que volteemos al Señor. O todo lo contrario, puede despertar el sentimiento de impotencia del hombre ante los problemas, que lo obligue a uno a comprender que en solo Dios hay la salvación. O sea, las situaciones difíciles cuando llegan a la vida del hombre, como el hombre muchas veces no las puede resolver, pues voltea a ver al Señor. Y es uno de los propósitos, ¿verdad? Que está buscando Eliú, que Job quiera ver, que él se dé cuenta. En los versículos del 9 al 10, hablando de Dios, Eliú dijo, dice el versículo 9 y 10, o sea, Dios, Él les dará a conocer la obra de ellos y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el oído de ellos para la corrección y les dice que se conviertan de la iniquidad. A diferencia, ¿verdad?, de los tres amigos anteriores, Elifaz y los otros dos, Eliú enfatiza el hecho de que para los creyentes el sufrimiento es una forma mediante la que Dios disciplina en amor, para ayudar a que el afligido se dé cuenta de sus pecados, que se arrepienta y se fortalezca en la fe. Eliú entonces ya había afirmado este hecho con detalle en el capítulo 33. Ahí en el capítulo 33, en el discurso de Eliú, él ya había afirmado lo que está diciendo. Entonces, en este discurso, Eliú lo vuelve a comentar otra vez. Es una repetición que hace Eliú de las palabras que él mismo ha dicho. Y en el versículo del 11 al 12, Eliú hizo el contraste entre el destino de los que escuchan a Dios y los que no lo escuchan. Ya lo vimos, ¿verdad? Ya lo dijimos, a unos los recompensa, a otros se desesperan porque les llega la aflicción, no soportan y entonces no reciben la bendición que Dios les quiere dar. La opción es muy sencilla e importante. Escuchen y prosperen. Esa es la opción que nos dan en el versículo 11 y 12. Escuchen y prosperen. En otras palabras, aguanta la aflicción. Si tú no la puedes controlar, ni ningún ser humano, soporta la aflicción. Aférrate a Dios. O sea, si no pasa eso, entonces, si no puedes aferrarte a Dios, entonces la otra opción que da el versículo 12 es
niéguense a escuchar entonces, niéguense a esperar, niéguense a creer que es Dios el que tiene todo bajo control y perezcan. Eso es lo que dice, o sea, yo no lo digo, hermanos, solo dice el versículo 12. Pero si no oyeren, versículo 12 estoy leyendo, pero si no oyeren, serán pasados a espada y perecerán sin sabiduría. Entonces la tribulación, el dolor es fuerte, pues sí, pues es dolor, son pruebas. ¿A quién le gusta sufrir? A nadie, hermano. A nadie le gusta sufrir, claro que no. Pero si usted es cristiano, si usted sabe que no le ha fallado al Señor y que por alguna razón está pasando tribulación, prueba, enfermedad, pobreza, no desespere, hermano. No desespere. Si usted sabe en su corazón que no le ha fallado al Señor, no desespere. Usted es un hombre o una mujer justo o justa. Y usted está siendo observado, usted está siendo observada por Dios. Ya lo leímos. Y Dios le va a dar su recompensa. Versículo 11. Eso es lo que el Señor va a hacer. Bueno, hermano, Eliú entonces describió, ¿verdad?, el lado negativo de la aflicción. Le dijo a Job cómo reacciona el impío ante el sufrimiento. Acumulan odio en el corazón y con ello se ponen bajo la justa ira de Dios. Cuando cosechan la recompensa de sus obras malvadas, no muestran remordimiento ni acuden a Dios pidiendo ayuda. Eso dice el versículo 13, ¿no? Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. Es decir, aquellas personas que estamos hablando de los impíos, ¿verdad?, que les va mal por alguna razón, porque desobedecen al Señor y están recibiendo el castigo del Señor, porque Dios castiga, pues claro que sí. O sea, a veces no nos gusta usar palabras como que Dios castiga, únicamente queremos decir que Dios es amor. Sí, claro que es amor, pero también Dios es justo. Y si alguien peca, entonces lo justo es que Él pague el pecado. Y si no cree en Jesús como su Salvador, pues más, ¿verdad? Bueno, hay personas, hay impíos que están recibiendo el castigo del Señor y a pesar de que reciben el castigo del Señor muy fuerte, no claman a Dios, no le piden perdón a Dios y no le hablan, es lo que dice el versículo 13. Mas los hipócritas de corazón atesoran para sí la ira y no clamarán cuando Él los atare. No clamarán, no van a pedir ayuda a Dios cuando estén siendo atados por Dios mismo. Eso, pues yo creo que cuando estamos bajo el dolor lo que más nos conviene es pedir a Dios. O sea, pedirle al Señor que Él sea el que nos ayude, ¿verdad? Pero las gentes cuando son insensibles de corazón no claman al Señor. Y lo podemos ver en las noticias, ¿verdad? En los periódicos, en la televisión, cuando apresan a hombres que asesinan a personas, a sus familias, a niños, y los vemos en la televisión y así actúan como si nada, están muy tranquilos, les preguntan su nombre y parecen insensibles, no claman a Dios, no se arrepienten. Finalmente perecerán, eso es lo que dice el versículo 13. En el versículo 14, ya estamos terminando, solo hasta el 15 vamos a avanzarle, ¿verdad? En el versículo 14, Eliú dijo: fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas. Aquí no se está refiriendo, ¿verdad? Bueno, cuando habla sodomitas, esta palabra, si miramos la Nueva Versión Internacional, ahí dice, en el versículo 14 diría: fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los que practican, ay, hermano, perdón, pero se está refiriendo, no recuerdo la palabra exacta, pero se está refiriendo a aquellas personas que entraban a los santuarios paganos a prostituirse con los sacerdotes o con las mujeres encargadas de los templos, y ya fueran hombres de mujeres, entraban a los templos a prostituirse. Esos eran los sodomitas. No está refiriendo a la ciudad de Sodoma y Gomorra, no. O sea, está refiriendo a aquellos hombres que no creían en el Señor, que blasfemaban el nombre del Señor. Lo podemos leer, lo entenderemos.
fallecerá el alma de ellos en su juventud y su vida entre los sodomitas, es decir, y su vida entre aquellos que blasfeman el nombre del Señor, que adoran a otros dioses, que los adoran, etcétera, etcétera, etcétera. Bueno, entonces, lo que está diciendo aquí este hombre, es Eliú, es que, bueno, ya dijimos que la traducción sodomita, aquí nos va a ayudar este escrito, la traducción sodomita expresa con exactitud el significado de la palabra hebrea. En los tiempos, lo voy a leer así como está, en los tiempos antiguos, los paganos, al celebrar sus diferentes festividades religiosas, practicaban orgías sexuales en las que hombres y mujeres se prostituían, y eso incluía tanto actividades homosexuales como heterosexuales. Es decir, sodomitas aquí no está refiriendo solamente a los homosexuales, sino también a personas heterosexuales que aparentemente son normales, pero entraban en los templos paganos y ahí ya no eran normales, ahí se convertían en muchas cosas. Esa actividad de libertinaje con frecuencia lleva a la enfermedad y a una muerte prematura, ¿verdad? En la antigüedad y en la actualidad. Finalmente vamos a leer el versículo 15 y ahí vamos a terminar. Dice el versículo 15: al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Luego de haber descrito al impío tal cual es, al pecador, Eliú se volvió a referir al creyente, a quien describió en los versículos 7 al 11. Esto es importante para que entendamos el estudio de hoy, ¿verdad? Y del pasado. Bueno, en los versículos 7 al 11, vamos a leer los versículos del 7 al 11, que hace una descripción del justo, y luego hace un paréntesis para describir al impío, los versículos siguientes, en el 12 al 14, y en el 15 vuelve a hablar de los justos. Voy a leer los versículos del 7 al 11 y me brinco hasta el 15, y así vamos a comprender un poquito más. Dice los versículos del 7 hasta el 11: no apartará de los justos sus ojos, antes bien con los reyes los pondrá en tronos para siempre, y serán exaltados los justos. Y si estuvieren prendidos en grillos y aprisionados en las cuerdas de aflicción, Él les dará a conocer la obra de ellos, y que prevalecieron sus rebeliones. Despierta además el odio de ellos para la corrección, y les dice que se conviertan de la iniquidad. Si oyeren y les sirvieren, acabarán sus días en bienestar y sus años en dicha. Versículo 15: al pobre librará de su pobreza y en la aflicción despertará su oído. Es decir, Eliú está interesado, ¿verdad?, en que Job, que él sabe que es un hombre justo, entienda todos estos razonamientos que le está dando de los labios de Eliú para Job. En el capítulo 33, hermanos, no lo vamos a leer, en el capítulo 33, Eliú se extendió en la descripción del sufrimiento como una disciplina sana que fortalece la fe del justo. Usted lo recuerda, y ya lo dijimos, ¿verdad? Sufre el justo y ese sufrimiento le ayuda para que su fe sea fortalecido y le ayuda para acercarse más a Dios. Había dicho que Dios nos habla también a través del sufrimiento. Eso fue lo que dijo Eliú. Dios nos habla a través del sufrimiento. Dios quiere que seas sensible, que escuches la voz de Dios a través de tu sufrimiento, y el sufrimiento te va a hacer acercar más a Él. Y Job se había quejado de que Dios no le respondía ni explicaba por qué de sus enormes sufrimientos. Por otra parte, los tres amigos habían insistido en que los problemas de Job eran el castigo por algunos pecados especiales que habían cometido, aunque Eliú también pensaba que el sufrimiento de Job era una forma de corrección. Sin embargo, primeramente lo veía como una disciplina derivada del amor de Dios para probar y fortalecer la fe de Job. Así que, hermano, Dios tal vez permite el dolor en nuestras vidas para volvernos a Él antes de que caigamos en el pecado. En los versículos siguientes, del 16 al 21, bueno, hasta el 37, Eliú se dirige directamente a Job una vez más, y su lenguaje es más brusco y menos moderado que en el resto de su discurso final. Las palabras entonces de Eliú son palabras interesantes, son palabras que le deja a Job
que le ha dejado a la iglesia a través de todas las edades, y nos sirve a nosotros, hermanos, para detectar exactamente el amor que tiene Dios para los justos, el interés que tiene el Señor para aquellos que hacen su justicia, para aquellos que le siguen, para aquellos que obedecen su ley. Sí, el Señor sigue siendo Dios, a pesar de que seamos justos o seamos injustos, pero lo que la palabra nos indica es que nosotros debemos cumplir los mandamientos y verlos como puntos de referencia que nos refieren a bendiciones, a pastos verdes y aguas muy tranquilas en las cuales podemos descansar nuestra fe, ser fortalecida solamente por el Espíritu Santo. Así que vamos a hacer una oración, hermanos, para seguirle pidiendo a Dios por nuestra vida principalmente, para que Él nos siga ayudando en todo momento. Señor, te damos gracias porque permites que leamos tu palabra, Señor. Gracias porque nos has dado, Señor, herramientas para que podamos consultar tu escritura, Señor, y así enriquecernos a nosotros, Señor. Gracias porque el día de hoy, Señor, hemos estado pensando en la gente que es justa hacia ti, Señor. Ciertamente, Señor, la justicia que podamos tener o las buenas obras que podamos hacer, Señor, a ti no te hacen más Dios, ni te hacen más santo, ni más bueno. Tú ya eres un Dios grande, poderoso, y no necesitas absolutamente de ninguna obra de justicia nuestra, pero quieres que las hagamos, Señor. Tú quieres que seamos observados por ti para que tú nos cuides. Y te damos gracias, Señor. Oramos por la iglesia, Señor, para que tú permitas que cada uno de los hermanos, las hermanas, podamos siempre, Señor, actuar con justicia ante cualquier obra. Danos paz y danos sabiduría para que nuestra vida sea guiada solamente por el poder de tu Espíritu Santo. Hermano, reciba la bendición, que la gracia del Señor Jesucristo, el amor de Dios y la comunión con su Espíritu Santo sean hoy y siempre con cada uno de ustedes y sus familias. Amén. Que Dios les bendiga, hermano.